Bueno, bon dia. Esta roda de premsa anàvem a fer-la sí o sí, però la veritat és que fer-la després del que hem viscut el dilluns pues, li dona a aquesta presentació un punt molt especial. Reposem l'espectacle, la nostra producció, La mort i la donzella, que la temporada passada es va fer al Festival Dansa València i també al Teatre Rialto, i és l'espectacle que obrirà temporada al teatre principal. Pensem que aquest canvi d'espai li vindrà molt bé a l'espectacle, perquè en el Rialto evidentment no quedava malament i la proximitat amb el públic afegia coses interessants, però és un espectacle que per la seva potència estètica, en quant a l'escenografia, en quant a la il·luminació, en quant al pur moviment dels intèrprets, en un espai més gran, amb més aire, doncs evidentment serà un estímul diferent, en alguns casos fins i tot més interessant. Això per una banda, per posar en valor una miqueta la recuperació de l'espectacle. També el fet de fer-lo en un espai ara que tenim l'aforament al 100% i realment en el teatre principal cap moltíssima gent, doncs és una oportunitat també per a que el públic pugui gaudir d'esta proposta. I després ja, abans de passar la paraula, qui m'acompanya Asun Noales, m'acompanya Luis Crespo, directora, coreògrafa, responsable de l'espai escènic, m'acompanya també Carmela García, que per cert està nominada. Hem de dir que també aquest espectacle té 6 nominacions als Premis de les Arts Escèniques, que es donaran, si no m'equivoque, Mila, el 8 de novembre. I també tenim Eduardo Zúñiga, que és un altre intèrpret i que també està nominat als Premis de les Arts Escèniques. És a dir, que entre nominacions i premis ja no cabemos y el peso de los premios literal ya no cabemos en nuestro gozo. Així que jo espero que tant aquestes nominacions com estos premis más, que són com el Goya de les arts escèniques, ajuden a generar ganes de vindre a veure l'espectacle així al principal. Li passe la paraula a Asun per a que ens conte lo que vulga. Bueno, pues venir aquí al Teatro Principal siempre es un honor, bailar en este escenario maravilloso, traer aquí La mort y la donzella. Yo creo que es un lugar donde se merece estar. Es un espectáculo global, como he dicho siempre, donde la unión y la simbiosis entre todo el equipo artístico se da desde el inicio de la obra, y bueno, ha habido siempre un trabajo intentando llevar ese espectáculo a lo más lejos que mi imaginario podía soñar. Y bueno, creo que es una obra muy impactante, conmovedora, donde nadie que viene a verla sale indiferente. Una obra muy cercana para el público, es una obra con un lenguaje contemporáneo, pero donde hay tanto que mostrar, tanta belleza, se crea tanta tensión también durante la obra por la propia temática que la misma tiene, que creo que es una obra que llega muy bien a todo tipo de públicos. Creo que la amplitud de este escenario va a dejar volar un poquito más los cuerpos. Vamos a tener un poquito más de espacio para que los cuerpos puedan hablar en toda su dimensión. Y bueno, para mí es muy especial estar aquí, es muy especial haber recibido estos premios, porque creo que son el reconocimiento a una gran labor, a una gran trayectoria y sobre todo a un gran espectáculo como es La mort y la donzella. Aquí hablamos de ese paso, ese tránsito de la vida hacia la muerte, esa ruptura de la vida, en un momento esa juventud truncada que en un momento muere, en un momento que no le corresponde, porque siempre estamos habituados y queremos que la vida se alargue lo máximo posible. Entonces esta obra habla de esa fragilidad del ser humano, de lo efímero del tiempo, del paso del tiempo, de que la vida se nos escapa y hay que aprovecharla al máximo, y esa fuerza está impregnada en toda la obra. Y creo que el arte y la cultura es el arma más poderosa que tenemos para trascender. Así que con esta obra espero que la gente salga muy satisfecha del espectáculo. Bueno, Luis Crespo, que él no va a beber más, però per a nosaltres serà supermereixedor, perquè això està mal que jo ho diga, però a diferència del que sí que se va aportar el Max, pense que la nostra escenografia, l'escenografia que va fer Luis, té la gràcia,
de ser molt integradora i ser realment un personatge més en l'espectacle, no només un simple decorat. No sé què vols afegir. Bueno, las oportunidades vienen, van, ya vendrán más. Lo que me parece más interesante es que estos premios le dan visibilidad a la danza valenciana, hacen que se pueda reponer aquí, que se pueda reponer en un espacio grande. Estábamos hablando de trascender las fragilidades, cierto que la obra es grave, tiene un peso de lo grave y la amplitud y el marco del teatro principal le viene muy bien. Y nada, yo solo espero y deseo que gracias a estos premios y gracias a esa visibilidad salgan funciones fuera de la comunidad y empiece a conocerse nuestro trabajo, que normalmente siempre que una gran producción valenciana llega a estos tipos de premios, pega un pelotazo. Esto no es la primera vez que pasa, nos ha pasado con Tic Tac, ha pasado con Pinocho, que nos vayan abriendo fronteras, que vaya habiendo un poco de permeabilidad entre las comunidades y con la capital para poder enseñar el trabajo de lo que se hace en las periferias, que es tan importante y tan bueno más que el resto. Sería el mejor premio, sería eso. Muchas funciones y mucho tiempo. No, en realidad me gustaría aportar que, ya como la parte más de los bailarines, ¿no? Que al final es un equipo que casi reside en Alicante, casi todos, y como lo que hablaba de la periferia Luis, y es un poco como que nos hemos arropado y como que tenemos una fuerza juntos y queremos luchar a que se vea que en toda la comunidad, y más ahora en Alicante, hay algo en ebullición. Y como representando un poco Alicante, ¿no? Y como en el corazón, yo soy valenciana y he nacido aquí, pero como que Alicante ahora es como, estamos nosotros, somos las caras que hay ahora allí, y como vamos a apoyar a que todo el resto que venga detrás empuje con nosotros. Y eso me hace estar contenta y feliz. Gracias a esta mujer, Alicante también está teniendo esa efervescencia, ¿no? Está cogiendo burbujas hacia arriba y potencia, y esto lo apoya. Y como grupo también es como nos sentimos como de la misma familia, al venir de Alicante casi todos. Entonces, un poco muy felices de estar aquí, y lo que también decía Asun, de poder tener este espacio para también mejorar un poco más la pieza. Tenemos casi, digamos, aquí una semana ya en el teatro, y le hemos tenido que pasar el material a suplentes porque están saliendo muchas cosas, entonces se va a hacer complicado que el mismo elenco lo haga siempre. Y entonces como que la familia se ha ampliado, y también que más bailarines puedan participar de esto también me hace feliz, y un poco más. Sí, son los frutos de la descentralización. Exacto. Que ha empezado ya llevamos 4 años con ese tipo de esfuerzo, y esto es lo que pasa. Sí. Cuando se apoya a las provincias, se apoya que no todo sea siempre los grandes centros. Exacto. Y a ver si eso trasciende y va a otros sitios también. Es un gran trabajo por parte de Roberto y de todo el Instituto Valenciano de Cultura, que ha cambiado un poco esta manera de pensar la comunidad, y a ver si cambia también la manera de pensar el país. Esa es la idea. Eduardo. Sí, para mí creo que hay mucho de energía a nivel interpretativo, y también yo creo que es importante estos premios porque nos ayudan un poco a profundizar en el trabajo tan intenso que hemos llevado, desde hace ya un año. La continuidad que esperemos que esto tenga para seguir trabajando, para seguir conversando sobre la obra y seguir profundizando a nivel corporal y interpretativo este tema tan intenso. Nada, agradecido por esa pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? No, está todo dicho. Sí, yo quería hacer una pregunta. Ha comentado que ha tenido que contactar con otros bailarines porque el elenco, digamos, original no va a poder hacer siempre las representaciones. Me gustaría que ampliara un poquito más eso, que nos explicara por qué. Bueno, esto cuando una obra tiene una proyección de gira, como esperemos que la va a tener La Muerte y la Doncella, siempre hay que trabajar con covers. Imagínate que de repente un bailarín se te lesiona, imagínate que de repente un intérprete pues en esa actuación pues tiene COVID o pasa cualquier cosa. Estamos en un momento muy complicado donde hay que prever
antes de que llegue el momento y no tengamos el tiempo suficiente para hacer para cubrir a estos intérpretes que al final son los que defienden la obra cada noche en el escenario. Entonces teníamos este tiempo ahora, era el momento para hacerlo y hemos aprovechado pues para traer a 3 covers por si sucediera cualquier cosa, tener una posibilidad de que la obra no se tenga que parar por falta de intérpretes. ¿Alguna cosa más? En cuanto a la gira, ¿sabéis ya alguna fecha, algún escenario ya fijo de cada temporada que viene? Bueno, de coses ja confirmades, per exemple, està Alcoi, està Bocairent, està Gandia, està Alacant Capital, el teatre principal, Elx, que va ser on se va estrenar l'espectacle, ja ha manifestat el seu interès de que torni l'espectacle a fer-se allí. També tenim dates per a Barcelona, per al Mercat de les Flors, això una miqueta més llunyà. I segur que se m'escapa un parell de places i bueno, esperem que també la projecció, com deia Luis, que es puga donar aquests premis, pues, obri el mercat i interès en teatres no només de la comunitat, sinó també de fora de la comunitat. Sí, la danza creo que necesita programación, creo que estamos en un momento donde la danza está creciendo muchísimo, estamos generando un lenguaje, un vocabulario y unos universos muy interesantes y creo que la danza es el momento de que se la apoye muchísimo más. Yo sueño, es otro de mis sueños, abrir un programa de mano y ver el mismo número de espectáculos de danza como de teatro. Y no quiere decir ni cantidades ni nada, pero simplemente poder ver más danza, porque yo soy público de danza y me quedo con las ganas de ver muchísimas obras en los teatros. Entonces espero que con este espectáculo, que además es tan cercano, habla de algo tan humano, es tan accesible al público, la danza tenga su lugar ya de una vez, porque se lo merece. Alguna cosa més? Bueno, doncs moltes gràcies des d'avui fins al diumenge ací al Teatre Principal. Esteu convidats i convidades. Moltes gràcies. Gràcies.